Hola queridos amigos, bienvenidos a otro capítulo de Contracara, aquí por TLB1, toda la verdad primero. Gracias a todos los que nos acompañan, los que difunden, los que nos ayudan, ¿no es cierto?, a que TLB1 llegue a muchos hogares, a muchas cabezas. Este es un canal de formación, no es un canal de entretenimiento. Eso es tan importante que lo tengan claro. De la misma manera, quiero agradecer enormemente a todos los que colaboran. Pocos, pero valiosos. Así que todo mi agradecimiento. Como siempre hacemos, como siempre decimos, estamos transmitiendo debido a la censura a través de nuestra página web www.canaltv1.com, y debajo de este programa va a encontrar las redes sociales en las cuales también emitimos cortos, largos, ¿no es cierto?, dentro de nuestra capacidad. El programa de hoy lo ponemos como siempre bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América, como siempre, que nos ilumine, nos guíe en este momento tan difícil, tan complejo para la humanidad, pero que es difícil particularmente para los argentinos e hispanoamericanos que nos siguen. Así que la Virgen de Guadalupe, como Emperatriz de América, es nuestro salvoconducto hacia el bien, la verdad y la belleza, que es lo que tenemos que poner en práctica hoy en día todos frente a este mundo globalizado. Programa de hoy. Vamos a tratar un poco el tema patria, ¿no? Los coletazos que hay frente a una patria que se viene desintegrando hace mucho tiempo. Este es un plan, este es un trabajo metódico que viene haciendo la globalización, que se viene dando sin duda, pero que la Argentina en sus momentos tuvo coletazos tal vez de cuestionamientos internos, ¿no? En breve se va a cumplir el 3 de diciembre, cuando en 1989, y particularmente el 3 de diciembre de 1990, hubo un despierte dentro de un sector del ejército argentino cuestionando las autoridades competentes dentro de la fuerza. Siempre se entendió que era un atentado contra la democracia, ¿no? Inclusive estaba llegando en ese momento el presidente de los Estados Unidos, George Bush, y todo tenía que estar en calma porque que presidía el gobierno era el presidente Carlos Menem. Había todo un trabajo bien hecho detrás de eso, especialmente acuerdos, paz con Inglaterra. Se daban muchas situaciones en ese momento, que habían sido alertadas en su momento también por el coronel Mohamed Ali Zainuddin. La realidad es que frente a situaciones en las cuales no se cumplió con la palabra, se generó un levantamiento. A ese levantamiento llevó el nombre de Cara Pintada. No tuvo éxito. Tuvo el éxito en el sentido patriótico. No tuvo el éxito en el objetivo. Pero lo importante en las cuestiones son los pasos que uno da. Y ahí es donde radica la audacia, el valor, ¿no es cierto?, la decisión y asumir las consecuencias. Sin duda eso ocurrió. Después pasaron muchas cosas y llegamos al hoy, con una patria totalmente entregada, una patria desintegrada, una patria que todavía requiere del espíritu argentino en recuperar, como también nuestras hermanas patrias hispanoamericanas, que también dentro de su camino tienen que deshacerse del mundo bolchevique, llamémoslo comunista, progresista, que nos lleva a todos, ¿no es cierto?, hacia la perdición. Bueno, esta leve introducción, quería simplemente compartir el programa, que para mí es la primera vez, pero que lleva un valor fundamental, con el mayor retirado del ejército argentino. Es conferenciante, fue miembro del movimiento Cara Pintada, uno de los dirigentes, pero es conferencista y a la vez es escritor. En el libro de Juan Cruz Castiñeira publicó un artículo en el cual se decía ¿por qué rebelde? Después escribió testimonios 1, 2 y 3, como llevamos en pantalla. Y su última publicación está relacionada a cuyo título es No nos creyeron. La figura en pantalla. Para mí es un gusto compartir el programa con el mayor Hugo Reinaldo Abete. Gracias. Muchas gracias a vos, Juan Manuel, por la invitación y por este espacio. Gracias por haber venido, gracias por compartir con nosotros este momento.
Mayor, me gustaría que me contara, bueno, obviamente 3 de diciembre hizo una leve introducción, tal vez no es exacto lo que tiene que ser, por lo menos era lo que yo en mi saber y entender era. El levantamiento era pura y exclusivamente por un tema castrense o tenía otros objetivos. Bueno, el 3 de diciembre hay que aclarar que fue el cuarto efecto de una misma causa. El cuarto efecto, ¿por qué? El primero fue la Semana Santa de 1987 con el teniente coronel Rico como cabeza del pronunciamiento. El segundo fue Monte Caseros. El tercero ya interviene el coronel Zaineldin a cargo del pronunciamiento, que es el pronunciamiento de Villa Martelli. Y el cuarto efecto es el 3 de diciembre de 1990. Cada uno, digamos, tuvo su particularidad. Los 3 primeros, es decir, Semana Santa, Monte Caseros y Villa Martelli, podemos decir que estaban circunscriptos fundamentalmente a las consecuencias de lo que fue la guerra contra la subversión llevada a cabo en el país durante los años 1970 y las consecuencias inmediatas que había traído eso con la llegada al poder de Alfonsín, la llegada de la democracia y sobre todas las cosas la venganza que el gobierno de Alfonsín llevó a cabo sobre las Fuerzas Armadas, que siempre digo lo mismo, ¿no? Es decir, para el país, para el común denominador de la gente de nuestro país, o la gente que tiene todas sus fichas puestas en lo que cree que es la democracia, dice que es el padre de la democracia. Sin embargo, vaya padre de la democracia. Alfonsín fue el continuador de la subversión por otros medios. Esos otros medios fue utilizando la democracia. Y cuando llegó al poder, lo más importante que se le ocurrió como maniobra política fue una venganza hacia todo el sector militar, a quien hacía culpable de todos los desencuentros que había tenido la República Argentina, fundamentalmente por las secuencias de golpes de Estado y demás. Entonces ahí comenzó una terrible venganza. Entonces, esos 3 primeros pronunciamientos se identificaban con el tema del honor y la dignidad del ejército. Ante esta persecución, ante esta venganza, ante esta acción psicológica que era permanente en todos los medios en contra de los militares, porque lo peor que podía existir en ese momento éramos los militares, eso provocó una reacción de los cuadros medios, fundamentalmente en el ejército, y esa reacción fue lo que se vino a llamar después como los cara pintadas. Ahí nacimos los cara pintadas. Y el 3 de diciembre de 1990 también tiene todas estas características o todas estas causas fuentes, también tiene, pero hay que agregarle lo que ocurrió en el país durante esos años de democracia y sobre todo lo que había ocurrido en los últimos periodos bajo la presidencia de Menem, donde ocurrió ya, por supuesto, lo repito, el iniciador fue Alfonsín, que llevó a nuestro país a una indefensión nacional, es decir, para los militares no había absolutamente ningún tipo de presupuesto, ningún tipo de apoyo, era como que no existían nada más para ser el objeto de la venganza, para llevarlos a juicio y demás. Entonces, en el 3 de diciembre de 1990 se agrega el tema de la indefensión nacional y el tema de la entrega de la patria y todo el tema del nuevo orden mundial, que en esos momentos nadie hablaba del nuevo orden mundial. Nadie, Juan Manuel, hablaba del nuevo orden mundial. El que impuso ese término, nosotros no lo llamábamos nuevo orden mundial, sino nuevo orden internacional, lo llamábamos. Y fue el coronel
quien con su experiencia de haber estado de agregado militar en Panamá y con todo lo que significaba el coronel en sus preocupaciones por la patria, por el futuro de la patria y demás, comprendió cabalmente cómo era todo el tema que se venía para el futuro, ¿no? Así que bueno, eso es más o menos un poco la síntesis de los 4 pronunciamientos, donde los 3 primeros estuvieron enfocados básicamente con el tema que dio origen a los Carapintadas, que fue el tema de la venganza de Alfonsín contra los militares, y bueno, y que se circunscribía más que nada en la lucha por el honor y la dignidad del ejército y después extensivo a las Fuerzas Armadas, y ya el 3 de diciembre de 1990 le agrega como condimentos muy importantes la indefensión nacional, la entrega de la patria y el nuevo orden mundial. Cuando se da, sin duda, es más, recién decía, los rangos interiores, no, sí. Digamos los niveles medios, ¿no? También se planteaba que dentro del mundo de los suboficiales subalternos eran los que generaban presión para arriba. ¿Se daba más por presión de abajo para arriba, sabiendo que de repente en muchos sectores, servicio de inteligencia, era como algo que se venía y que dejaban que ocurriera? Sí, es que en un determinado momento la presión fue muy grande porque el ejército entró en un estado deliberativo total, deliberativo total. ¿Y por qué entró en un estado deliberativo total? Porque los generales, que son los padres, digamos, de las instituciones, los hijos son los integrantes de las instituciones armadas y los padres son los generales, son los más viejos, los comandantes, los que tienen que llevar adelante el ejemplo, el honor, la dignidad de las Fuerzas Armadas y demás. Cuando llegó todo ese proceso de venganza, y de los cuales ellos habían tenido un papel preponderante porque habían sido jefes de unidades o comandantes de brigada y demás, y empezaron a llamar a los cuadros más bajos a declarar por la guerra contra la subversión al teniente fulano, al teniente primero perengano, al capitán sutano. Hasta conscripto. Hasta conscripto. Bueno, ¿y qué hicieron los generales? Miraron para arriba, silbaban, miraban para el costado, se hicieron los distraídos y dejaron que sus hijos, los integrantes de la institución, fuesen sentados en los bancos de los acusados de todas las cosas que implicaba haber sido partícipes de la guerra contra la subversión. Y en la guerra contra la subversión, el 99,9% de las fuerzas militares actuaron en defensa de valores y principios y fueron convencidos y hasta te diría que fuimos sin órdenes, Juan Manuel, fuimos sin órdenes porque estaban los generales entrampados con el poder político y hacían lo que el poder político consideraba correcto y si no lo consideraba correcto ni se animaban a hacer nada. Entonces los cuadros de abajo que veían cómo había sido la cosa, cómo mataban a sus propios camaradas, ir a trabajar cuando yo era teniente, Juan Manuel, para que te des una idea, una de las técnicas de combate se llama toma y cambio de posición. El toma y cambio de posición es que uno está en un campo de combate, en una determinada posición a cubierto y tiene que moverse hacia otra posición y tiene que tardar en llegar a esa posición el tiempo en que el enemigo tarda en apuntarlo, ubicarlo y batirlo. Eso es toma y cambio de posición. Yo iba a trabajar al regimiento de Patricios, era teniente y estaba en el regimiento de Patricios. Hacíamos toma y cambio de posición para salir de nuestro departamento con el portafolio en la mano izquierda, la pistola en la mano derecha, así para llegar hasta nuestros autos. Por ahí estaba el auto en el que íbamos ese día, 4 o 5, estaba estacionado en la esquina y hasta la esquina íbamos escondiéndonos detrás de los autos, salta uno, salta el otro, así hasta que nos metíamos los 4 con la pistola, porque todos los días mataban a un oficial. Y yo estaba en Patricios, que era el lugar donde velaban
a todos los muertos, a todos los camaradas. Así que estaba muy claro eso. Entonces había una efervescencia en los cuadros inferiores que no necesitaban órdenes para ir a combatir a la subversión. No necesitaban órdenes, porque estábamos convencidos que era una agresión hacia nuestra patria y queríamos ir de cualquier forma queríamos ir y participar en esa guerra. Así que bueno, todo ese contexto después con el tiempo se desfiguró, nadie lo dice, nadie lo cuenta, y quedó ahí sepultado y quedó como con la gran propaganda alfonsinista, después menemista, además, los militares genocidas, los militares asesinos y todo lo demás, y los generales que no estuvieron a la altura de un buen comandante para plantarse ante el poder político. No estoy diciendo que hagan un golpe de Estado, pero sí hacerse respetar. Para hacerse respetar no hace falta hacer un golpe de Estado, simplemente hacerse respetar y defender la institución que uno está conduciendo. Así que más o menos ese era el panorama. Y hubo mucha presión, mucha presión. Esa presión fue en aumento a medida que iban ocurriendo los pronunciamientos militares. Terminaba el pronunciamiento militar, que siempre buscaban los generales de terminarlo cuanto antes. Después, cuando lo terminaban, pasaban la guadaña a todos los que habían participado. Entonces se generaba un caldo de cultivo tremendamente negativo, un estado deliberativo en el ejército tremendo, donde los superiores eran apuntados con el dedo, y en una institución militar jerárquica y demás, eso es lo peor que le puede pasar. Es un cáncer, es algo terrible, pero los generales no eran merecedores de otra cosa, Y después aparece en el medio de toda esta crisis la gran pregunta: ¿quién podrá salvarnos, no? Y entonces siempre uno busca, cuando llegan esas preguntas, el ideal, el mejor, el más capaz, el que siempre fue un ejemplo. Y si vos te ponías en la mentalidad de todos los cuadros del ejército para ver cuál era ese pensamiento, esa imagen que estaba rondando por ahí, por arriba de la cabeza de todos, era unánime, era una sola figura. Un hombre con un perfil bastante pronunciado en su nariz, con unos marcados rasgos en su cara y con un corazón inmensamente grande, y el más grande de los patriotas que tuvo la patria en los tiempos modernos, el coronel Saint-Lin, que estaba en Panamá, y entonces hay que traerlo para volver a llevar al ejército a su nivel institucional, a su nivel de siempre, a su nivel de prestigio, de fuerza armada de la patria, defensora de los más grandes intereses de la nación y demás. Y bueno, el hombre indicado era el coronel Saint-Lin. Sin duda. Cuando recién pasamos unas imágenes justamente del coronel Saint-Lin, Malvinas no generó una especie de amalgamamiento en el concepto de autoridades en el ejército. Es decir, ¿Malvinas rompió en algo esto? Debería haberlo generado. Debería haberlo generado. Pero los generales eran los mismos. Los generales eran los mismos. Y ya desde el momento en que vienen nuestros guerreros, nuestros patriotas, nuestros emblemas, nuestras banderas que estuvieron combatiendo y guerreando en Malvinas, y lo hicieron en forma patriótica y excelente, porque le dimos una paliza a los ingleses que no se la van a olvidar en su vida, Juan Manuel. No se la van a olvidar en su vida, como no se olvidaron las invasiones inglesas, como no se olvidaron la vuelta de obligado. La paliza que se comieron en Malvinas fue tremenda para los ingleses. ¿Y qué hicieron nuestros generales? Los escondieron. Los escondieron. Los metieron en la escuela Lemos, camaradas míos que llegaron en taxi a su casa con 30 kilos menos, en taxi a la casa, volviendo de la guerra.
Yo estaba en la escuela de guerra en ese momento. Una actitud de los generales bochornosa. Por eso los carapintadas también somos producto de la guerra contra la subversión, somos producto de Malvinas y somos producto del nuevo orden mundial. Somos producto de todo eso somos producto. Es decir, fuimos la resistencia, digamos, al mal empleo o a todo lo que se quiso hacer mal con respecto de la guerra contra la subversión. Fuimos la resistencia al proceso de desmalvinización, porque si hay alguien a quien hay que reconocerle la malvinización en nuestra patria, es el coronel Zaineldin y los Carapintadas. No me quiero jactar, pero es una realidad. Fuimos los Carapintadas, el sector nacionalista del ejército que siempre vio en la profundidad del significado de la guerra de Malvinas y no se quedó con lo superficial, si el soldado Gómez en la posición le llegó la comida o no le llegó la comida, o si fulano cometió tal falta estando en la guerra. Fuimos a lo profundo, al significado profundo que tenía la recuperación de las Islas Malvinas para la patria argentina. Entonces, no existía el 2 de abril. El 2 de abril no existía porque Alfonsín no lo quería proclamar, pero la realidad se impone, con el tiempo se impone. Como decía el coronel y después decíamos todos sus seguidores, para la verdad el tiempo, para la justicia Dios. Y la verdad fue acomodando las cosas. Después vino el 2 de abril, porque cuando el coronel vino de Malvinas, hablo del coronel Juan Manuel y estoy hablando de un ser extraordinario, que yo tuve la bendición de Dios de estar bajo sus órdenes, de haber trabajado con él, de haber hecho el 3 de diciembre con él, de haber hecho Villa Martelli con él, de haber hecho este combate por la patria con él. Para mí es lo mejor que me pasó en la vida militar, es lo mejor que me ha pasado en la vida militar, ese honor, ese orgullo de ser Carapintada, de estar con el coronel. Y ya te digo, el coronel, cuando terminó Malvinas, muchos vinieron con la cabeza gacha por la derrota. Lógico, ¿no? En toda derrota uno acusa el impacto, acusa el dolor de la derrota y demás. El coronel volvió flameando la bandera de derecha a izquierda y adelante para atrás incansablemente. No paró un día y empezó a recorrer porque el coronel era así, y con orden o sin orden recorría y sembraba patriotismo en la panadería, en la fiambrería, en el cuartel, donde fuere. Y entonces así llegó el 2 de abril, a reconocerse el 2 de abril como el día de las Malvinas, cosa que el poder político, democrático no quería hacer y estaba negando a toda costa. Pero la realidad de los hechos se impuso. ¿Cómo se impuso Malvinas? Hoy estamos en el 2021 y a vos te consta, Juan Manuel, que cada año que pasa el espíritu de Malvinas crece. Llega el días antes del 2 de abril y ya se percibe una emoción, ya se percibe un sentimiento, ya se percibe algo distinto. Y llega el 2 de abril y llega el Día de la Patria. El Día de la Patria, que tenemos la gracia de Dios, Juan Manuel, que tal vez salimos a la puerta, caminamos por acá una cuadra y en el caminar nos cruzamos con algún guerrero. Siempre hay alguien. Con algún guerrero que estuvo allá. Eso es una bendición. Cuando vemos, sin duda, todo eso enorgullece hincha el pecho, especialmente cuando uno tiene un comandante con criterio, ¿no es cierto? Un jefe con criterio, con valor, con sentido común, ¿no es cierto? Y como un padre, ¿no? Que recién acaba de decir que no existía ese sentimiento en los generales, o por lo menos en la mayoría. En la mayoría, exacto. Si se tuviera que, es decir,
¿Qué es lo que uno dentro de la fuerza sería lógico que le ocurriera a un grupo de generales que traicionan a sus subalternos o a sus oficiales? ¿Cuál es el castigo que puede recibir un general que traicione, porque a su vez traiciona a la patria? Sí, sí. Es una pregunta brava, ¿no? Decirle, le correspondería el título de traidor, lo cual es tremendo, porque es como, llevémoslo al plano de la familia, es como un padre que no defiende a sus hijos. ¿Qué es un padre que no defiende a sus hijos cuando sus hijos necesitan que su padre lo defienda? ¿Cómo lo podemos definir? Eso es exactamente eso, porque el comandante está ahí para conducir, y la palabra conducir lleva implícita otra cosa, otra palabra tremendamente importante, que es amar a sus subalternos. Yo tengo que amar a la fracción que estoy conduciendo, porque tengo que amar a esa fracción a la cual yo la voy a llevar al éxito, a la conquista del objetivo o a la muerte. Conmigo adelante y ellos detrás mío. Entonces, esa es la visión que tiene que tener un subalterno de su superior, de su comandante, en este caso de los generales que estamos hablando. Y es una visión, repito, como la de un padre con sus hijos. Pasaron 2 años, bueno, 31 años. 31 años. Si las circunstancias se volvieran a dar, ¿existiría el mismo espíritu frente a lo que ya como experiencia tuvieron? ¿Por parte de quién, Juan Manuel? Me pregunta. Por parte, digamos, de los mismos que hicieron el levantamiento. Sí, pero con total... Más o menos como el mismo espíritu que uno le pregunta a un malvinero, sí. ¿volverías a Malvinas? Sí, pero, perdón, a tal punto te digo que si Cristina Kirchner, mirá lo que te digo, si Cristina Kirchner diría vamos a recuperar la Malvinas, yo voy. Así lo dijera Cristina Kirchner con todo lo que significa. Es decir, no hago ningún tipo de distinción, no tengo ningún tipo de, vayamos más. Si Balsa dijera vamos a recuperar Malvinas, también voy. Con eso te quiero decir el significado que tiene para nosotros esas dos cosas, lo que fue Malvinas y lo que fue el 3 de diciembre. No tengo ninguna duda, no tengo absolutamente ninguna duda. Y eso que la pasamos muy mal, Juan Manuel, porque, como decíamos recién, para la verdad del tiempo, para la justicia de Dios, la verdad está llegando ahora está llegando. Pero nosotros fuimos despreciados por todos los sectores de la sociedad, absolutamente todos los sectores de la sociedad. Los militares que estaban en actividad, los militares que estaban en retiro, el poder político, la sociedad que había sido víctima de toda esta campaña de acción psicológica que le enseñaron que nosotros éramos lo peor que existía sobre la tierra, porque si los militares comunes eran lo peor, los cara pintada eran lo peor de lo peor. Entonces la pasamos realmente mal, pero siempre tuvimos claro los valores de nuestra lucha. Por eso para nosotros todos los años que tuvimos en prisión, si fueron años duros, obviamente fueron años duros, pero como siempre digo, para nosotros la prisión fue una mezcla perfecta de templo y de cuartel. De cuartel por la disciplina que teníamos, por la organización que teníamos. No dejamos un día de trabajar en la cárcel. No dejamos un día de trabajar en la cárcel, de instruir a nuestros subalternos. Y ayudarse a levantar la moral también, porque... Y templo por la espiritualidad y por la espiritualidad que vivíamos ahí.
Yo recuerdo, por ejemplo, las formaciones militares. Yo he tenido la gracia de Dios, Juan Manuel, de estar en destinos realmente de privilegio. Estaba en el Regimiento 19 en Tucumán, en plena época de la guerrilla rural, urbana, no rural todavía, en el Regimiento de Patricios, en el Colegio Militar de la Nación, en la Escuela Militar de Montaña, o sea, destinos realmente importantes, destinos de prestigio y más. Pero las formaciones militares más hermosas, más sentidas y más emocionantes, las viví en la cárcel, en la cárcel. Sobre todo en la cárcel de Magdalena, en los primeros tiempos donde estábamos la gran mayoría, que éramos como 600 presos, y prácticamente era un regimiento preso, su comandante y demás. Te cuento, por ejemplo, 2 formaciones para que te des una idea. Una de ellas fue para un 2 de abril, donde la cárcel de Magdalena, en el centro de los pabellones, en el centro de la cárcel, tenía un patio que era como una plaza de armas, donde había un mástil. Nosotros lo perfeccionamos, lo arreglamos, y estaba la bandera, la que se izaba y se arriaba todos los días. Ahí hicimos la formación del 2 de abril y el coronel, yo era el jefe del Estado Mayor, y el coronel me dice: Hugo, por favor, cuando nombremos a los malvineros, que los malvineros pasen a formar en una fila al frente. Y cuando nombren al coronel Romero Mundani y al sargento Verdes, quiero esos 2 lugares libres, esos 2 espacios libres. ¿Cómo no, mi coronel? Así se hace la formación, y llega el momento en que nombran a los malvineros, terminan de nombrar el último, y sale el coronel presto a abrazar a los malvineros. Llega frente al espacio vacío del coronel Romero Mundani, en el aire toma la posición militar, junta los tacos, levanta el pecho, hace el saludo militar, da un paso al frente y abraza el aire. Cada vez que lo cuento me agarra un nudo en la garganta. Abraza el aire como si tuviera el alma estaba el alma del coronel Romero Mundani en ese momento ahí. Llegado al sargento Verdes, otro tacazo, otro saludo, y otra vez abrazando el alma del sargento Verdes. Impresionante. Yo esa formación la llevo en mis pupilas, en mi mente, en mi corazón, no me lo olvidaré jamás. Segunda formación, Día del Libertador San Martín, General San Martín, el 17 de agosto a las 3 de la tarde en punto la formación. Y nosotros le damos mucha trascendencia a este acto, a esta formación. Y lo más maravilloso ocurría cuando el mayor Romero Mundani cantaba a capela el himno a San Martín. Yo he escuchado, no sé, cientos de versiones desde que iba a la escuela primaria hasta ahora del himno a San Martín. Ninguna más bella, ninguna más emocionante, ninguna más bien cantada como la que interpretaba el mayor Romero Mundani, que no la interpretaba con la voz solamente, sino que la interpretaba con el corazón. Así que esa formación es esa milicia y ese templo con la espiritualidad de rezar el rosario todos los días, comulgar todos los días, hacer retiros espirituales, educar a nuestros subalternos, fueron épocas, digamos, de dolor, de sufrimiento, pero fueron épocas gloriosas. Sin duda. Aparte sé que tienen buena voz, porque he escuchado unas canciones que está Gustavo Braithwaite,
usted y Romero Mondani. Bueno, sí, el conjunto patria. Vamos. Pero los buenos ahí, los buenos son el mayor Romero Mondani y Mones Ruiz. Mones Ruiz. Y Mones Ruiz. Los otros tres, Mercado, Breide y yo, acompañamos un poco ahí. Pero ellos son los buenos. Muy bien, los tres. Vamos a ir a un pequeño corte. ¿Cómo no? Y me gustaría también ver un poco ¿no es cierto?, de este 3 de diciembre, ¿quiénes son los personajes más reconocidos? ¿Quiénes son los personajes más detestados en toda esta experiencia que ha tenido? Pero me lo va a decir después de que vamos a un pequeño corte y seguimos con el mayor del ejército argentino, Hugo Reinaldo Bette. Ya volvemos. Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero. Bueno, continuamos en este segundo bloque con el mayor del ejército, Raúl Reinaldo Bette. Hugo Reinaldo, perdón. Perdón. Son furcios permanentes. Está bien, por favor. Mayor, quisiera que me contara, bueno, había quedado en el bloque anterior un poquito. Hay muchos personajes dentro del movimiento Cara Pintada que han tenido, obviamente, una relevancia impresionante. El caso es que mencionaba el coronel Romero Mondani. Hay otros que también creo que murieron sobre la marcha en esta epopeya, pero también se distinguieron muchos, ¿no? Gustavo Breide creo que también tuvo un rol, pero más pegado al coronel, pareciera que estuviera más pegado. Pregunto, dentro del ambiente, ¿no es cierto?, Cara Pintada, ¿quiénes son los que, o por lo menos los que más reconocen, más allá de que sean todos, quiénes son los mayores protagonistas de este movimiento, que tuvieron al menos más coraje, que lideraron? Y después vamos a la contraparte. ¿Quiénes son los más detestados? No dentro del movimiento, sino en el ambiente militar político. Vos me estás preguntando de todos los pronunciamientos, de los por lo menos vamos al 3 de diciembre. Bueno, si vamos al 3 de diciembre, al 3 de diciembre para circunscribirnos al pronunciamiento del 3 de diciembre del 90, te digo, desde el primero hasta el último, el cabo Ereñú,
el más jovencito que tenía 20 y pico de años, hasta el último, digamos, todos merecen, de mi punto de vista, el mayor de los reconocimientos por el testimonio de lucha que dieron al ser protagonistas del 3 de diciembre del 90 y el testimonio que dieron en la prisión. Algunos con 1 año, otros 2 años, otros 3 años, otros 5, 10, 12, en fin. Pero todos merecen el mayor de los respetos y el mayor de mis reconocimientos. En lo inmediato también, porque es justo, bueno, ni que hablar, por supuesto, a la cabeza están los tres fallecidos del 3 de diciembre, el coronel Romero Mundani, el sargento Verde y el cabo primero Rolando Daniel Morales. Esos 3 caídos son nuestras 3 banderas, nuestros 3 emblemas. Y alguien que había caído antes precisamente en el que yo después vengo a heredar su cargo de jefe de Estado Mayor del coronel Zenedín, el primer jefe de Estado Mayor del coronel Zenedín fue el teniente coronel Gustavo Martínez Ubiría. Él fue el primer jefe del Estado Mayor, el teniente coronel Tevere fue el segundo, que falleció este año después de una larga agonía a raíz de un accidente cerebrovascular muy grave. Y después de Tevere fui yo el jefe de Estado Mayor del coronel Zenedín. Si tuviera que hacer más nombres, creo que sería injusto de mi parte. Sería injusto de mi parte porque por ahí no nombro a alguno y no estaría bien. No soy yo quien digo que todos merecen el mayor de los reconocimientos, desde el coronel Zenedín hasta el último de los suboficiales. Para mí son todos brillantes. ¿Por qué? Porque dieron un testimonio importantísimo, dejaron todo por la patria. Se jugaron tanto en las fuerzas, creo que fueron las 3 fuerzas, también estuvo Gendarmería. También Prefectura. Y Prefectura, participó gente de la Prefectura, sí, que de hecho muchos también la pasaron muy mal durante años de prisión, también exilio y demás. Así que bueno, también un reconocimiento. ¿De las otras fuerzas integró uno? De las otras fuerzas no digamos que tengamos que mencionar. Sí sabemos de gente que ha compartido. Sí, que ha compartido. Juan Manuel, los objetivos nuestros eran compartidos por la mayoría de las Fuerzas Armadas, eran compartidos. Si no ocurren las muertes que ocurrieron en la madrugada del 3 en Patricios, a las 10 de la mañana la guarnición Palermo iba a explotar de oficiales, suboficiales que se iban a sumar espontáneamente. Eso lo sabía la conducción militar, lo sabía el poder político. Para nosotros era factor de éxito. Yo fui el que planificó la operación, yo era el oficial de operaciones, yo fui el que planificó y fijamos como factor de éxito que no tenía que haber bajas, derramamiento de sangre. Factor de éxito que no hubiese derramamiento de sangre. Factor de éxito del sector leal que hubiese derramamiento de sangre. Y eso es lo que ocurrió. El derramamiento de sangre fue provocado, fue de alguna forma, provocado sería la palabra justa. Y bueno, después de las muertes, la acción psicológica desarrollada fue tremenda. Yo era un asesino, en ese momento me presentaban como un asesino. Es más, en San Martín de los Andes había llegado la voz que cuando el teniente coronel Pita se había presentado al cuartel para decirme a mí que le devuelva el cuartel, yo lo había prácticamente cortado en 2 con una ametralladora.
esas cosas, todo eso llegaban a los cuarteles, a los oficiales, estos tipos se volvieron locos. Entonces así fue como después se desencadenó el final de los hechos del 3 de diciembre, ¿no? Pero bueno. Claro, en comparativa de Malvinas, yo diría, ¿no? La muerte del capitán Giacchino generaba un efecto inverso. Claro. ¿No? La muerte de un oficial implicaba el plegarse todos en defensa, ¿no? Con mayor efervescencia. Ahora, en este otro caso, el provocar tal hecho podía ser casi la sentencia. Sí, ¿no es cierto? Del fue la sentencia. Yo lo tengo escrito en mi libro ¿Por qué rebelde? Lo tengo escrito y bien descrito. Yo no me olvido nunca lo que me pasó en lo personal, que algo que jamás me había pasado, Juan Manuel, jamás me había pasado. Después de que ocurren las muertes y que no se sabían cómo habían ocurrido y que había diferentes versiones, como te decía recién y demás, yo quedo a cargo, de casualidad por las circunstancias, quedo a cargo en el regimiento de Patricio. No era mi misión, pero quedé a cargo ahí. Entonces salgo a recorrer a ver cómo estaba la gente, y a tratar de motivarlos, a levantar el ánimo y demás, porque el golpe había sido duro, ya las radios hablaban de pena de muerte, fusilamiento, y las radios se escuchaban adentro. Sí. Entonces me acuerdo estar frente a un grupo de suboficiales, tratando de levantarle el ánimo, y yo veía en los ojos veía que la cosa no va más, como diciendo mi mayor ya. No había ni una palabra, nadie me dijo absolutamente nada, pero yo sabía, yo como jefe, como militar, como experimentado en el manejo de tropa y demás, ya sabía, sin que pronunciaran una sola palabra, y también lo que me trajo aparejado a mí, que yo sentía por primera vez en mi vida militar, que no podía motivar a la gente, que no tenía resultado en tratar de levantarle el espíritu, porque ya el espíritu estaba quebrado en ese momento por cómo se dieron las circunstancias. Nosotros no fuimos a matar a nadie el 3 de diciembre, y mucho menos gente que vistiera nuestro mismo uniforme, el uniforme del ejército argentino. No fuimos a eso. Entonces, todo lo que era una gran esperanza se convirtió en una gran hecatombe en fracción de minutos. Claro. No, y aparte cuando ya empieza el poder político y los hábiles en el manejo de la información, ya después todo puede pintarse diferente. Con relación a las personas más detestables, llegamos los más traidores, los más pusilánimes, ¿no? Los más que uno y puede el general decir, Balsa a la cabeza, el daño que le ha infligido el general Balsa a la institución ha sido tremenda, un daño tremendo. Y yo soy muy duro también, muy duro con sus otros generales también, porque ver cómo llevaba el ejército a donde lo llevó y que los demás generales no actuaran, eso, porque hay un momento en la vida que uno tiene que... ¿Qué implica esto? Romper la disciplina. ¿Y romper la disciplina? ¿Cómo romperla? Sí, nosotros rompimos la disciplina. Rompimos la disciplina porque la disciplina no es un fin en sí mismo. Las bandas de delincuentes tienen disciplina, tienen un jefe, un segundo jefe. Los chorros tienen disciplina. No es un fin en sí mismo. Tiene que haber un fin superior. Y cuando el fin superior está en peligro, hay que romper la disciplina, hay que romper todo. Hay que romper todo en vistas a ese fin superior.
Entonces, si el general está llevando al desastre, el comandante está llevando al desastre en la institución, y el resto de los generales están en capacidad de ver eso, porque todos lo ven, tendría que ser esos generales hacer un acto de carapintadismo y pronunciarse en contra con el máximo de energía. Y un grupo de generales no necesita hacer tampoco un golpe de Estado y demás, sino una buena plantada, con carácter, con temperamento y demás, poner las cosas en su lugar. Pero bueno, dejaron que avanzara porque era balsa, y así condujo la institución durante 10 años, llevándola al abismo, ¿no? Al abismo, generando todo esto que se generó, de lo cual yo digo que hay una cosa que es gravísima, que tengamos prisioneros de guerra. Yo normalmente voy a visitar a los presos de Campo de Mayo. Ahí tenemos uno que fue combatiente del 3 de diciembre del 90, protagonista, el teniente coronel Jorge Di Pasquale, preso arbitrariamente de una justicia prevaricadora. Está preso ya creo desde el año 2009, pero veo a él y al resto de los presos que están injustamente en prisión. Y la institución sigue funcionando como si nada pasara. Como si nada pasara. Eso le genera, pregunto en esto, ¿no? Todos los mismos generales que seguramente están en prisión ahora, que fueron los que negaron al movimiento de Cara Pintada. ¿Hay algún tipo de resquemor o ya después pasado el tiempo uno dice, bueno, no, los perdono, llamémoslo después de... ¿Perdonarían ellos a su vez? ¿Veo alguna simpatía con el tiempo de que lo que decían finalmente ocurrió? ¿Con respecto de nosotros? Ajá. Sí. Respecto de nosotros el cambio ha sido abismal. ¿De ustedes hacia ellos y ellos hacia ustedes? Sí. Nosotros, Juan Manuel, nosotros somos cristianos, una de las cosas, cristianos católicas, y una de las cosas que más nos cuesta como malos cristianos que somos es ir poner la mejilla, recibir el sopapo, amar a nuestro enemigo. Sí. Por eso es difícil nuestra religión y la religión verdadera, ¿no? Porque es muy difícil poner la mejilla, amar al enemigo, pero bueno, con todos nuestros defectos y miserias tratamos de hacerlo, tratamos de perdonar, por supuesto que perdonamos, pero yo no lo sentaría nunca a mi mesa y demás. Pero cuando yo voy a ver a los presos en Campo de Mayo, muchos de ellos estaban del otro lado cuando los pronunciamientos Cara Pintada. Y hoy es el día y la noche, es absolutamente el día y la noche, el reconocimiento que hay hacia los Cara Pintadas, hacia nuestra lucha y demás. Uno de los casos emblemáticos, por ejemplo, en su momento fue porque si hay un caso emblemático dentro de las Fuerzas Armadas, es Astiz, un hombre que no conoce la libertad. No conoce la libertad, está preso desde que tiene... Desde hace 40 años. 20 y pico de años, desde que tenía 20 y pico de años que está preso. Tiene 60 y pico, o 70. Y el reconocimiento de Astiz, todas las veces que yo fui a la cárcel, y bueno, y muchos los manifiestan de diferentes formas, ¿no? Unos más efusivamente, otros menos efusivamente, pero alguno ha llegado a tomar la posición militar y hacer el saludo militar, no hacia mi persona, sino lo que significamos, el carapintadismo en lo que hemos hecho, porque en definitiva ellos no tendrían que estar presos si nosotros, si se hubiese impuesto lo que nosotros proclamábamos. No hubiera ocurrido lo que ocurrió después, y estuvieran todos presos. Mayor, cuando ¿usted cree que hubo lo mismo que decía esa mala prensa que los dejó mal? ¿Fue también
la misma que motivó que todo saliera y al mismo tiempo después hubo como una limpieza del sentimiento nacional dentro del ejército. No sé si se dio en otras fuerzas, pero dentro del ejército empezamos a ver un ejército donde ya es permeable a todo. Un ejército que acepta el recorte del presupuesto, un ejército que, como decía, sus superiores no defienden a sus subordinados, ni siquiera en lo económico, ni siquiera en lo social o político. También un ejército que se ha reducido al mínimo exponente, que cumple un rol de Boy Scouts, ¿no? De 7 a 1, después tiene que salir y buscar trabajo, o por lo menos ocurría hasta hace un tiempo. Un ejército en el cual la ministra, por ejemplo, Garré, una subversiva, le diga rollover y todos hacen rollover, ¿no? En fin, subordinado, que no es la subordinación poder político con honor, sino es una subordinación. Sí. Es que está todo desmadrado, hay que empezar desde arriba, es decir, Juan Manuel, yo siempre digo en todas mis charlas y demás, siempre digo que no estamos viviendo una democracia, estamos viviendo una revolución. Esto es una revolución. Es una revolución fundamentalmente y antes que nada una revolución anticristiana. Pongámosle el rótulo de socialista, chavista, kirchnerista, comunista, nihilista con todo lo que está pasando en los últimos tiempos. Y en esa revolución, donde hay mucha gente que cree que vivimos en democracia, obviamente estamos en una gran confusión, porque el que cree que esto es una democracia está recontra confundido, está totalmente confundido. Acá se acabó la democracia y se acabó la república cuando los jueces de la nación se avinieron a juzgar a un sector que participó en una guerra, a condenarlo y a beneficiar al otro con millonarias indemnizaciones. Se vinieron al prevaricato, a cometer prevaricato. Se acabó la república. Una república sin justicia no es república. Entonces, esto es un disfraz de democracia, pero la gente tiene una necesidad por el lavado de cerebro que se hizo, de que los militares son lo peor que existen sobre la tierra, y la dictadura, y por eso quieren mantener presos, porque mientras mantienen presos a los militares hay siempre una bandera, y sacan el tema del genocidio. Entonces, la confusión, Juan Manuel, ingresó en todos lados. Ingresó en los hogares, ingresó en las familias, ingresó en las instituciones fundamentales de la nación, ingresó en la Iglesia Católica, Por eso yo, a mi fama de, no sé si alguna vez habrás escuchado que tengo fama de fundamentalista, porque dicen que meto a Dios y a la Virgen en con eso en el DIN lo hacía todo el tiempo también. A mí me parece genial, extraordinario, y lo voy a hacer, sí, me encanta cuando vos haces la advocación a la Virgen de Guadalupe al inicio de tu programa, y desde ya te digo que para el mundo moderno sos un recontra fundamentalista, mesiánico, por este gesto que te tiene que enorgullecer. Sí. Bueno, estamos viviendo, yo digo, vivimos tiempos teológicos. Estos son tiempos que hay que verlo con los ojos de Dios, porque si uno lo ve con los ojos de los hombres, dice, no puede ser, esto que está ocurriendo, no puede ser, es imposible que estos militares estén presos y el ejército esté tranquilo, no pase nada, y se estén aguantando, son camaradas con los cuales uno ha combatido. Y si hay algo sagrado en la vida militar es ponerse espalda contra espalda y luchar en pareja en procura de un objetivo. Hasta muchos dicen, cuando estás en el medio del combate te olvidás de la bandera, te olvidás de la patria y luchás por el camarada que tenés al lado. Y es rigurosamente cierto. Entonces se dan estas circunstancias de lo que pasa con la justicia, que vos lo has explicado en tus programas y lo explicás 10.000 veces mejor de lo que lo explico yo. Ha salido este último libro,
el de la complicidad de Berbisky con los Kirchner, que es un libro extraordinario que tendría que estar agotadísimo en el país y la gente devorándolo para comprender el tema de la justicia. Y sin embargo, todo sigue, hay confusión con la vacuna, hay confusión con el tapaboca, hay confusión absolutamente, vivimos en tiempos de confusión. Y los tiempos de confusión es un signo de los últimos tiempos, ¿no? Es un signo de los últimos tiempos. Entonces yo siempre trato de ver estas cosas y estas actitudes inexplicables de los hombres, inexplicables, trato de verla conforme a los planes de Dios, que permite que salgan las peores miserias de los hombres, las peores cosas, y con cosas que nosotros no alcanzamos a comprender en su total dimensión, porque son los planes de Dios, que son a veces, o muchas veces, la mayoría de las veces, son inalcanzables para la mente humana. Y todo lo que pasa, no lo digo solamente en la Argentina, sino lo digo en el plano mundial, donde yo tengo una frase que define realmente mi esencia, lo que yo pienso, Juan Manuel, de todo esto que estamos viviendo en el mundo. Y digo que la humanidad, el mundo entero, está así como está, desmadrada, despelotada, desquiciada, degenerada, porque quitó a Dios de su corazón. El ser humano ha quitado a Dios de su corazón. Al quitar a Dios de su corazón no hay virtud en el corazón humano. Hoy hay interés, hay materialismo, hay relativismo, hay todo eso que vos también explicás en todas tus charlas y demás. Y es el hombre, solo el hombre, y los valores del hombre, y la ética del hombre. ¿Y cuántos habitantes hay en el mundo? Hay millones de habitantes, no sé cuántos mil. Bueno, entonces hay millones de ética, millones de morales, porque no hay un patrón definido que me dice esto está bien y esto está mal. No hay un patrón que me dice, no, hermano, vos no podés decir que este reloj es una mujer, es un reloj. Y hoy estamos dilucidando en el mundo moderno lo más básico, Juan Manuel. El ser humano ha vuelto tan atrás, que estamos discutiendo de vuelta lo básico. Este es un hombre, este es una mujer, este es una jirafa, este es un gorila. Estamos poniéndole nombre a las cosas nuevamente, estamos en lo básico, en lo fundamental, allá en los inicios del comienzo del bien y los comienzos del mal. Por eso hablamos de una revolución anticristiana que ha venido a lo largo de todo este tiempo y que en los últimos tiempos se ha desatado con todo. Y yo sostengo que la revolución anticristiana en el mundo, no en la Argentina, en el mundo vino a buscar dos objetivos fundamentales para ya decir, conquistamos al cristianismo, lo pasamos por arriba. El aborto y la ideología de género. Los dos objetivos más importantes, más satánicos, más diabólicos, más demoníacos que existen, esos dos objetivos están desatados, ya la masonería lo dice abiertamente, las organizaciones satánicas demoníacas lo dicen abiertamente, los anticristianos lo dicen abiertamente. Entonces estamos en una lucha y en el medio te quieren meter el tema democracia, no democracia. La elección de cada uno cuando en realidad uno no tiene ni siquiera un referente. Exacto. Para decir qué quiero elegir. Claro. Mayor, frente a, planteaba muy bien la globalización, el poder mundial, la gobernanza, ¿no es cierto? Que tanto lo hablaba el coronel, ustedes lo tenían más que claro, todo lo que venía en el mundo. ¿Cómo ve el mundo de la Argentina hoy en día,
¿no? Después de todo lo que planteó, ¿no? Esta pandemia, ¿no es cierto? Lo aberrante, lo ilógico, ¿no es cierto? ¿Cómo ves Argentina? ¿Qué esperanza le queda a los argentinos, especialmente para los argentinos? Sí, en el medio de esta catástrofe, de esta crisis inédita, porque es a todos al mismo tiempo, a todo el mundo al mismo tiempo. No es que la Argentina, no, a todo el mundo al mismo tiempo. En el medio de esta catástrofe, yo, ciñéndome a lo que te decía de los tiempos teológicos y viéndolo con esos ojos y basándome en ese mensaje esperanzador que dio una vez Juan Pablo II cuando dijo que la reserva del cristianismo y del catolicismo estaba acá en América del Sur y particularmente en la Argentina, entonces veo ese renacer con mucha esperanza. Tal vez tengamos que pasar momentos dificilísimos, muy, muy difíciles, porque hoy hasta el menos informado tiene un olfato como que dice, acá algo va a pasar, esto no termina bien, es todo muy anormal todo lo que está sucediendo, y yo comparto todo eso. Pero a pesar de todos esos obstáculos que puede haber en el medio y todas esas circunstancias y demás, veo un triunfo verdadero de todos aquellos que queremos vivir como Dios manda, basado en el triunfo de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Así que mi mensaje es esperanzador, y no es nada más que para los católicos, los cristianos, es un mensaje esperanzador para todos. Crean o no crean en nuestra religión, porque desde ese punto de vista nuestro Señor nunca hizo ninguna disquisición entre los hombres. Así que bueno, como decía también antes, esta pandemia nos dejó daños colaterales que uno se da cuenta de inmediato cuando empieza a mirar para atrás y se da cuenta la gente que quedó sin hogares, sin trabajo, las empresas que cerraron, las muertes acontecidas, todo lo que pasó, pero así como hay daños colaterales también hay beneficios colaterales, se me había ido la palabra. Hay beneficios colaterales. Y uno puede decir, ¿cuáles son esos beneficios colaterales? El que yo percibí con mayor prontitud allá por marzo del año pasado, cuando comenzó todo, y lo grabé en 5 minutos, 7 minutos para tu noticiero, a riesgo de que lo vieran pensaran, este tipo se volvió loco, traigan un chaleco de fuerza, dije que por primera vez en la historia de la humanidad ocurría que los mensajes de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, en todas sus apariciones, a partir de la primera, que fue, creo que fue Fátima, ¿no? ¿Fátima o Guadalupe? Guadalupe, claro. Guadalupe. Sí. Bueno, a partir de la primera aparición de la Virgen, ¿cuáles son, digamos, los puntos comunes que hay en todas las apariciones de la Virgen? Recen mucho, hijos míos, recen mucho. Recen por los sacerdotes, recen por la iglesia, recen por la familia y sobre todo recen el rosario en familia. Eso es común denominador en todas las apariciones. ¿Y quién le dio bolilla a nuestra Santísima Madre? Le pudieron haber dado bolilla unos cuantos millones a lo largo del mundo. Pero a partir de la pandemia, que nos recluimos en los hogares, los cristianos católicos y demás, volvimos a estar juntos en el hogar, con la mujer, con los hijos y demás. En el caso particular mío, empecé nuevamente con la práctica del rosario y no lo he abandonado. Y eso es un beneficio colateral extraordinario, que a los ojos de Dios,
que él está preparando todos sus planes finales para todo esto, cuando termine todo esto. El rezo de los santos rosarios en familia es un arma Imbatible. imbatible. Don Hugo Reinaldo Abete, muchísimas gracias por haber compartido, haber estado aquí conmigo en Contracara, aquí en Televe1. Todo mi agradecimiento. Mi agradecimiento a vos, Juan Manuel. La verdad que me he sentido muy cómodo en el programa y aprovecho para felicitarte nuevamente por este programa, que realmente también es un arma que tenemos también los nacionalistas, católicos, los argentinos de bien, los que quieren vivir como Dios manda. Es un arma tremenda por la difusión y por el nivel que tiene este programa. Mis felicitaciones para vos. Muchísimas gracias. Y que viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey. Gracias. A todos ustedes, gracias por acompañarme. Por supuesto, creo que es invalorable esta entrevista, tener un invitado de la calidad del mayor Abete, ¿no? Siempre tuve interés en invitarlo, siempre se posponía por esas cosas de Dios. Tiene que llegar el momento que tiene que ser, y creo que este fue un buen momento previo a los 31 años de este levantamiento, que bregaba por, como bien planteó, por una Argentina distinta, por poner las cosas en su lugar, por lo que se venía, de acuerdo a lo que planteaba el coronel Zeneldín. Planteó muy bien varias cuestiones, ¿no? Todo este tema de la subversión, ¿no? Y cómo se peleó y cómo, ¿no es cierto?, digamos, los que de alguna manera defendieron el sistema terminaron en el cadalso, primero riéndose de los que se habían opuesto al sistema, y que después la pelota, ¿no? ¿Cómo gira todo esto, ¿no? En la historia, cómo va y viene, y terminaron, ¿no es cierto?, los de pro sistema encarcelados. Una cosa importante, el honor y la dignidad, ¿no?, de defender las Fuerzas Armadas. El honor y la dignidad, algo fundamental que siempre el ejército argentino ha tenido a través de la historia. Aún con un ejército liberal, aún con diferentes etapas del ejército, de las Fuerzas Armadas, priorizaba el honor, priorizaba la dignidad, ¿no es cierto? Le da ese énfasis a un liderazgo, ¿no? Cuando se empieza a diluir el sentido nacional dentro de las Fuerzas Armadas, es cuando el liberalismo hace pie y se transforma en una cosa amorfa, donde esa dignidad empieza a perder esencia, que es lo que ocurre después del movimiento Cara Pintada, ¿no? Cuando el ejército cepilla, elimina los vestigios de sentimiento nacional y cristiano para volcarse a un sistema globalista donde se acepta absolutamente todo, se pierde la dignidad y han perdido el honor en su mayoría, y lo estamos viendo, ¿no es cierto?, que han aceptado absolutamente todo. Nadie cree que tiene que haber un golpe militar permanentemente para poner en caja al poder político. Ahí estamos nosotros como argentinos, somos los que tenemos que poner en caja al poder político. Pero las Fuerzas Armadas, como la Iglesia, eran dos instituciones que moralmente estaban protegidas. Eran la reserva moral, porque del poder legislativo, poder judicial, poder ejecutivo, uno podía ver que había un manipuleo político, pero la reserva, llamémoslo, de las garantías de un ciudadano radicaban en el poder de las Fuerzas Armadas y el poder moral, ¿no es cierto?, religioso de la Iglesia. Vivimos en la etapa, ¿no?, posterior, de la misma manera, ¿no es cierto?, que las políticas del Estado post-Malvinas fue la desmalvinización, también fue la subversión, ¿no es cierto?, que amparó, ¿no es cierto?, después de esta guerra antisubversiva que se ha vivido, ¿no? De hecho, los subversivos fueron a ocupar puestos de poder y hoy son jueces y son los que están sentenciando a los que quisieron que el Estado anduviera por el camino correcto que tenía que ir. Que no, la subversión, entendemos, cuyo objetivo era, si lograba el poder, eliminar 1 millón de personas, ¿no es cierto? El ejército, en combatir la subversión, minimizó ese impacto en que fueran 7.100, ¿no es cierto? Entonces,
costo-beneficio, el poder de las Fuerzas Armadas o el poder institucional del gobierno de María Estela Martínez de Perón permitió que el daño fuera menor en la sociedad. Hay que tenerlo en cuenta. Hablaba también la desmalvinización, el proceso desmalvinizatorio. Son las tres guerras que tiene un enemigo: la previa, durante la guerra y la posguerra, ¿no es cierto? En el movimiento Cara Pintada creo que pasó por esas tres circunstancias. La previa, entendiendo que esto tenía que, pero que había indicios que eso podía fracasar. Durante la guerra, donde se empiezan a dar cuenta que hay otro relato simultáneo corriendo y que desprestigiaba a los que se habían levantado defendiendo el honor y la dignidad, y la pos, en la cual el poder político o los vencedores, ¿no es cierto?, del movimiento Cara Pintada es lo que los lleva a juicio, los denigra, les elimina el rango, al cual nosotros no lo reconocemos como TLBU, ¿no?, porque estamos en toda la verdad. El que se lo ganó, lo tiene y no hay nadie que se lo pueda sacar. Con respecto a la desmalvinización ocurrió exactamente lo mismo. Era cómo vamos a enfrentar a la Inglaterra. El tema de la guerra, tal vez el desorden de no llegar al objetivo concreto en una buena organización de guerra, pero que hicimos temblar al enemigo, como lo hizo en los movimientos contra la subversión, y de la misma manera la desmalvinización, que es la tercera guerra de la posguerra, en la cual uno puede derrotar, ¿no es cierto?, a quien lucha con honor y dignidad. Y eso fue un trabajo metódico que lo ha hecho el poder político subordinado al poder financiero internacional, subordinado a la socialdemocracia europea y subordinado a las políticas que quería Europa sobre nosotros, especialmente los entes importantes, la masonería, etcétera. Cuanto más se podía destruir el sentir nacional, más avasallado estaba la posibilidad de que un argentino se vuelva a levantar, ¿no es cierto?, y poner un país en marcha, como ha ocurrido en diferentes etapas de la Europa, ¿no es cierto?, del siglo XX y siglo XIX. Hablaba también del tema espiritual, ¿no? Siempre escuchaba el tema espiritual. Nosotros abregamos sobre el tema espiritual, porque lo que estamos viviendo hoy en día, como se vivió siempre, son guerras espirituales. Es el bien contra el mal, el sentido común contra el sentido no común. El honor contra la miseria, ¿no?, la dignidad frente a, ¿no?, lo pusilánime. Entonces, la parte espiritual siempre es la que nos da el sentido de trascendencia para el más allá. Nosotros vivimos en este tránsito temporal, pero nuestra vida es la vida después de esta. Es el premio que tenemos de acuerdo a nuestro comportamiento. Y en ese sentido, no podemos nunca destetar la parte religiosa de las convicciones diarias que llevamos adelante en nuestra función, sea cual sea. Y en este mundo tan irracional entendemos que hay un trabajo demoníaco tan perverso, tan terrible, que hasta lo sensato se vuelve insensato. O sea, hasta el sentido común está totalmente eliminado dentro de lo que es el concepto humano. Entonces vivimos la irracionalidad. Por eso la parte espiritual, ¿no? Creemos nosotros que va a haber la llegada de Cristo y efectivamente es el fin de los tiempos, y este fin de los tiempos nos traerá otra etapa y la tenemos que vivir. Hablaba de la esperanza, ¿no?, con relación a los argentinos, y que no tenemos que perder la esperanza. Sin duda, había escuchado, y creo que lo dije en varios programas, nosotros no somos ni negativos ni positivos. Somos realistas, pero realistas esperanzados. La realidad es la que tenemos, la que estamos viviendo, la que venimos transitando, la que tenemos que ir hacia algo en el cual nos tiene que generar la esperanza de que a donde vamos es el bien. Y donde queremos es justamente pelear por ese bien, por esa verdad y por esa esperanza, que es lo que nos va a dar el sentido trascendente humano. Entonces, si hubo cara pintada frente a un levantamiento en el cual bregaba por el honor y la dignidad, hoy, frente a lo que vivimos, todo argentino debe ser un cara pintada para resistir contra lo que se está viviendo hoy en la Argentina. Antes era un grupo de unos pocos miles, hoy
somos muchos millones de argentinos que tenemos que tomar de ellos ese aprendizaje, esa enseñanza y empezar a luchar por la patria. Luchar por esta patria, luchar por Dios, luchar por la familia. Es lo único que va a tener sentido en nosotros para que la Argentina, para que nuestra Hispanoamérica vuelva a tomar el camino del bien. Pero nosotros, todos los que resistimos a este nuevo orden mundial, a esta globalización, a este mundo demoníaco globalizante, pues entonces todos tenemos que pintarnos la cara y todos tenemos que salir al combate. Espero que así sea. Por eso la Virgen de Guadalupe, por eso la espiritualidad es la que nos da la fortaleza para que estemos siempre en el buen camino. Nos espera otra entrega de Contracara, aquí por TLV1. Toda la verdad primero. Gracias.